Estamos en esto acá en Este Oeste conversando acerca de los derechos de los pueblos indígenas, la reforma del Estado y en particular en este segmento vamos a hablar de los diálogos interculturales. Es una dinámica que se ha venido dando, bueno, a nivel mundial se ha empezado a dar mucho esto, hay estudios que hablan mucho del tema de diálogos interculturales, pero aquí en Guatemala se iniciaron ya, hay una serie de diálogos que ya se dieron, otros que se van a llevar en los próximos meses y en esto ha estado trabajando Mario Itzep con un grupo de asesores también, entre los que está Rigoberto Gemé. Te pido también, Mario, cuéntanos un poco qué es el concepto de los diálogos interculturales, qué ya se ha hecho y cuál es el objetivo de estos diálogos. Bueno, en principio nosotros con este proceso que hemos llevado de los diálogos interculturales para la construcción de una agenda de reforma al Estado, es que efectivamente en la observación electoral que hicimos en el 2011 recogimos mucha demanda, sobre todo una tendencia de jóvenes entre 20 a 35 años de edad, y esa demanda, los jóvenes quieren estar en el Estado, quieren ser reconocidos en el Estado, y sobre todo la población indígena quiere que el Estado los reconozca como pueblos, ¿no? Y con todos sus derechos que tiene. Y en ese orden es que nosotros para este periodo 2013 y 2014 estamos construyendo estos diálogos interculturales con el fin de buscar algún acercamiento con los sectores no indígenas, de manera que pudiéramos dialogar, ¿verdad?, sobre la construcción de una agenda de la reforma del Estado. Es decir, lo que estamos buscando es, estos diálogos lo que pretende es que pudiéramos concluir con 4 temas, ¿no? Es decir, los temas tratamos de limitar para poder entender y tener algunos digamos, propuestas de las comunidades, y es que abordamos el tema democracia y representatividad, todo lo que tiene que ver con el tema político, tiene que ver con la reforma electoral, ¿verdad? Esta parte lo estamos discutiendo, ¿no?, con la población. Y en segundo es el tema de justicia y seguridad, ¿verdad? Creemos que en el tema de seguridad hay un aporte fundamental de las comunidades y sobre todo las autoridades ancestrales que buscan la prevención de la delincuencia y sobre todo es un aporte al Estado, sin embargo el Estado no lo reconoce, ¿no? Y entonces en el tema de justicia igual, decir cómo el Estado debe reconocer el sistema justicia de los pueblos indígenas. Y el tercer elemento temática que trabajamos es el tema económico y social. Nosotros en esta parte es que se están discutiendo, por ejemplo, un modelo de desarrollo de los pueblos indígenas llamado el Utzcaslemal, decir cómo podemos convivir con la madre tierra y la armonía, pero si queremos reformar el Estado tenemos que entender, digamos, ¿no?, cuál es el modelo de vida de los pueblos indígenas. Entonces tenemos un equipo que está trabajando esta parte, especialmente la construcción, ¿no?, de este modelo, la sistematización de este modelo de los pueblos indígenas del Utzcaslemal, ¿no? Pero además de eso es cómo abordar el tema, la economía de los pueblos indígenas. Si vimos en los Lahu Baktum cuántos turistas vinieron y no se reconoce ese aporte económico de los pueblos indígenas, ¿no?, ancestrales que están ahí y que el Estado lo debe reconocer, ¿no? Entonces esa parte la estamos abordando. Y por último estamos trabajando el tema territorio y relaciones entre pueblos. Este tema ha sido un tema bastante polémica hoy, primero porque el Estado no reconoce a los pueblos indígenas. Hay más de 80 municipios donde se han hecho las consultas comunitarias, en donde los tribunales han dicho no vinculante las consultas, y entonces en fin, en esta parte vamos a abordar todo lo que tiene que ver con el tema de territorio, todo lo que tiene que ver con el tema de políticas públicas, pero también un elemento es las relaciones entre pueblos, es decir, cómo abordar el racismo y la discriminación, porque también es parte de ese proceso, ¿no? Entonces los diálogos interculturales lo que pretende es que al final nosotros queremos construir una propuesta de reforma del Estado, pero una reforma o una propuesta desde los pueblos y las comunidades. Entonces en esta parte calculamos que llegarían más o menos alrededor de 1000 personas, más o menos alrededor de 400 organizaciones comunitarias, la que pretendemos con los 3 diálogos que hemos hecho. Hemos alcanzado alrededor de 130 organizaciones que participan en este proceso, y hay una anuencia. ¿A cabo las primeras 3? La primera fue en Quetzaltenango, donde participaron más de 600 personas, y en Huehuetenango y Sololá. Estamos por este fin de mes estaríamos desarrollando en San Marcos, vendrá la Alta Verapaz y Baja Verapaz, Quiché, ¿verdad?, Chimaltenango, Guatemala. Hemos tenido contacto con el pueblo garífuna y xinca, incluso hemos recibido solicitudes de los hermanos de Jalapa y Jutiap, no necesariamente indígenas, sino quieren participar en este proceso. El lema entonces de estos diálogos es la construcción de una reforma del Estado desde los pueblos y las comunidades. Álvaro, cuando escuchamos todo esto, seguramente alguien que nos está observando en este momento dice, bueno, pero vamos a generar una sociedad tan atomizada, con diferentes identidades, o vamos a generar una sociedad con identidad guatemalteca.
¿qué respondemos a un argumento así? Que estoy seguro cualquiera que nos esté observando probablemente está diciendo eso. Absolutamente, y me parece que es una duda totalmente razonable, especialmente porque estamos viviendo un proceso de politización de la sociedad, cosa que perdimos durante algunos años. La guerra nos afectó tremendamente, luego los temores de los siguientes años, la firma de la paz no consolidó una cultura de paz, y luego los documentos no se convirtieron en documentos de hoja de ruta para la transformación del país. Hay una situación de bipolaridades en términos de lo que hace el Estado y lo que dice el Estado. Entonces teníamos los discursos de los acuerdos de paz y teníamos las ejecuciones de política pública diferente. Entonces, a una pregunta como esa, yo empezaría diciendo: no estamos construyendo nada, es simplemente reconocer lo que existe. Es decir, cuando he escuchado discursos y planteamientos que dicen es que vamos a dividir el país nunca ha estado unido. En consecuencia de estos ejercicios... O sea, nacimos divididos. Nacimos divididos, es una sociedad dividida. Además, el Estado, cuando se construye, cuando se instala la República en Guatemala, no tiene la capacidad de convertirse en un ejercicio democrático real. Segundo, hemos sido complotistas constitucionales todo el tiempo. Decimos una cosa en la Constitución y hacemos otra. Eso ha sido siempre. Y hemos tenido una cultura además de mucha corrupción y de poca transparencia. Entonces, esos son como los monstruos que acechan un ejercicio de transformación. Por eso, esas preguntas son totalmente razonables. El país, estamos hablando de una sociedad como país en la cual hay múltiples identidades. Lo que hay que hacer es encontrar esa diversidad, reconocer esa diversidad y permitir que desde la diversidad haya construcciones colectivas. Una construcción colectiva absolutamente necesaria es el Estado. Ese proceso no se ha dado. Y efectivamente coincido con Rigoberto en que estas demandas no son nuevas. Han tenido diferentes momentos, diferentes actores, pero me parece que con los años se han vuelto mucho más sofisticadas, tienen mucho más resonancia. Y es ahora cuando el ¿Más Estado... receptividad también? No lo sé, eso habría que medirlo. Esa es la pregunta. Eso es lo que habría que medir, porque realmente yo sí creo que en los últimos años hemos tenido cambios. Yo creo que el país ha cambiado. Por ejemplo, tenemos una juventud como Mario, pero también muchos otros actores que están furiosamente empecinados por demostrar su identidad. El tema de las redes sociales, tú ves mucha población, no la suficiente, pero ya hay actores que empiezan a dar. La institucionalidad indígena es una herramienta que no ha sido lo que nosotros queremos, es uno de los temas que habrá que ver, pero creo que han habido cosas que han ido lentamente cambiando. Roberto, con más de 180 municipios con una abrumadora mayoría de poblaciones indígenas, porque tenemos tan pocos alcaldes indígenas, por ejemplo. Bueno, yo diría, más allá de esa discusión, un poco retomando el por qué las personas a veces hepáticamente o muy fuertemente dicen es que vamos a balcanizar a Guatemala. No se puede construir una guatemalidad sin antes construir las identidades propias. Es un salto en el vacío, peligroso. Es una guatemalidad que no existe, que no está definida, que la han pensado. Porque cada uno la define como quiere en el camino. Bueno, y que la han definido más que todos los grupos dominantes, ¿verdad? Constitucionalmente. Yo pienso que el diálogo intercultural lo que pretende es que no sea una propuesta para pueblos indígenas, sino desde los pueblos. Desde los pueblos, que es diferente. Para la sociedad. ¿Por qué? Porque el 90% de guatemaltecos tienen raíces indígenas. Lo que pasa es que el que dice que nos vamos a balcanizar al país es porque niega sus orígenes. Entonces el problema son ellos pues los que han negado su historia, sus raíces culturales por los prejuicios, no por hechos concretos o inferioridades reales. Entonces la guatemalidad va a construirse en la medida en que el mestizo, ya en Huehuetenango lo oímos nosotros, que ya el ladino dice, queremos dejar de ser ladinos para ser mestizos. Y ese paso significa recobrar nuestras raíces indígenas. Ese es el problema. Por ahí es donde no es tanto que hayan alcaldes o no hayan alcaldes indígenas. Cualquiera que llegue, pero que tenga una visión de identidad, de raíz cultural, histórica, real. ¿Y de inclusión? Y de inclusión, indudablemente. Ahora, una pregunta más, la respuesta más concreta es que los alcaldes indígenas, yo digo que son más alcaldes de partido político que de pueblos.
Entonces el número puede variar, depende los intereses de un partido, depende de la gente que quiera invertir. Y del billete, sí, pues. Sí, eso es lo que determina el número de alcaldes, pero ya llamarles alcaldes... Aquí no es el color de la piel, sino es el color del billete. Pero llamarles alcaldes indígenas lo siento un poco atrevido. Son alcaldes simplemente de partido político, independientemente que sean ladinos o indígenas. Tengo que ir al corte, vamos a profundizar un poco acerca de estos aspectos. Vamos a hablar un poco de la reforma electoral, de las cuotas. Por ejemplo, hay países ya en América Latina que tienen cuotas designadas para poblaciones indígenas. En Guatemala no tenemos un padrón indígena, o sea, no tenemos un padrón étnico que nos pudiera determinar a la hora de ir a votar quién podría votar y quién no. Por Porque el padrón no tiene la categorización. Ese era mi punto, o sea, no hay un padrón étnico que nos permita determinar esto. Vamos a hablar un poco de eso, de las propuestas de reforma electoral, porque, lo decía Mario, la reforma del Estado viene desde la reforma electoral, porque sin una reforma electoral de verdad profunda sobre todo no podemos transformar el Estado, que es desde donde se transforma. Vamos a ver un poco todo esto al volver del corte. Estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento.